Es momento, como cada semana, de la entrevista aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y en esta semana vamos a estar hablando en particular con un inversionista, con un experto en emprendimiento y sobre todo en construir y en apoyar empresas que utilicen la tecnología para revolucionar mercados y más específicamente aún en América Latina. Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera vez aquí en QWERTY a Brian Rickworth, quien es cofundador de Latitud, que nos va a hablar ahorita, por supuesto, de qué es Latitud, de qué estamos hablando. ¿Cómo estás, Brian? Mucho gusto. Pues un gusto, el gusto es mío y encantado de estar contigo aquí. Oye, Brian, pues tenemos que hablar de muchas cosas y para que la gente que todavía no se anima a emprender, pues salga muy energizada después de esta conversación. Te decía yo hace unos minutos que cuando yo era niño y me decían que en Estados Unidos había una cosa que le llamaban el Valle del Silicio o Silicon Valley, pues yo pensaba que era pues porque ahí hacían los chips, porque ahí estaba en Intel y había montañas de materiales minerales para hacer microprocesadores, pero ya que crecí y que me di cuenta de la realidad, es que más bien estamos hablando de todo un ecosistema, toda una serie de instituciones y de actores que permite que haya mucha gente creando empresas tecnológicas. Y si no me equivoco, tú más o menos crees que en América Latina también podemos tener nuestro propio Valle del Silicio, ¿no? Mira, hoy en día, Diego, la realidad es que Valle de Silicio está en la nube, ¿no? Porque hoy en día, pues, están construyendo empresas de alto impacto tecnológico en todo el mundo. Entonces, no es una cosa que solamente viene de esta región de California, que obviamente es conocido por las grandes empresas como Facebook y Google. Pero sí, hoy en día, y yo creo que aún más acelerado si miramos lo que está pasando con la situación actual, en que trabajando de una forma más remoto, nosotros estamos creando grandes empresas. Entonces, sin duda, México y América Latina ya están en el mapa de un lugar donde va a salir muchos negocios y han salido negocios interesantes a talla mundial, ¿no? Cuéntanos un poco justo eso de tu experiencia. Tú tienes ya también detrás muchos años como emprendedor. ¿Cuáles eran los retos que existían en América Latina originalmente y cómo ha cambiado la situación ahora? Pues porque hay más posibilidades de bajar dinero y comenzar un gran negocio que tenga un alcance internacional. Mira, como la audiencia puede escuchar, no soy mexicano, no soy un gringo de California. Entonces yo llegué a Latinoamérica. De hecho, probablemente no sabes, pero yo manejé mi carro desde Matamoros hasta Chiapas. Entonces tuve la oportunidad de conocer mucho de tu país y pues me fascinó. Eso fue en 2003, ¿no? En 2004. Entonces entonces tengo un gran cariño para México y pues de hecho está en mi corazón. Pero mirando como hoy la realidad de emprender en América Latina, pues hay grandes desafíos, hay muchos desafíos, pero sin duda hay muchas oportunidades en cuanto a grandes problemas para resolver. Y eso, como sin duda creo que los próximos 10 años vamos a ver un gran cambio y grandes empresas y grandes emprendedores que van a salir de este ecosistema. ¿Cuáles son esos ingredientes que se necesitan para poder decir que ya existe un ecosistema lo suficientemente maduro para que haya más empresas, pues como las que conocemos en Estados Unidos, ¿no? En su momento sus Google, sus Facebook, más recientemente Uber y Airbnb y cada vez más empresas que están revolucionando muchos mercados. Yo diría, pues por supuesto que se necesitan ideas, emprendedores, dinero e inversionistas, pero ¿qué más? Explícanos un poco esos ingredientes. Mire, yo creo que otra cosa que falta, algo que no mencionaste, pero es igual de importante, es más ingenieros de software. Eso también como hace falta en Latinoamérica eso y yo creo que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Academlo en México que está formando una nueva generación de software developers, de ingenieros de software. Entonces, eso sin duda pues toca incrementar eso mucho porque es que se necesita para hacer grandes innovaciones. No, completamente de acuerdo. Y bueno, cuéntanos un poco justo en tu experiencia, ¿qué tipo de empresas son las que América Latina necesita? Tú dijiste algo muy importante y es resolver problemas específicos de la región. ¿Qué problemas podrían ser esto? Y por tanto, entonces, ¿qué soluciones tendríamos que ver de parte de estas empresas para asegurar que tengan un mayor éxito? Mira, la cosa interesante de América Latina es que
Y muchas personas dicen, no, hay muchos desafíos, es complicado hacer ciertas cosas, pero para mí, yo veo el opuesto, veo un mar de oportunidades cuando hay ciertas cosas. Entonces, cada sector que miras, sea el sector inmobiliario, financiero, cualquier sector que existe, para mí existe mucha fricción. Entonces, hay muchas oportunidades para los emprendedores, sea el proceso de comprar un inmueble, por ejemplo. Eso es complicado, es demorado, falta transparencia. Entonces, yo vi como ciertas personas ven tal vez desafíos o problemas porque algo no funciona de forma perfecta, pero para mí ese surge oportunidades. Entonces, cualquier sector de la economía van a salir negocios tecnológicos que van a cambiar el comportamiento de los usuarios y eso es abierto para los emprendedores. Okay. Te quería preguntar, bueno, justamente para irnos acercando un poco más sobre lo que es Latitud, de esta organización que tú fundaste y que estás promoviendo en estos momentos, ya decíamos, tú dices, hay que identificar las oportunidades que existen en la región, hay que tener talento de ingenieros de software, inversionistas dispuestos a dar dinero, pero yo creo que hay algo fundamental y es que en muchos otros mercados, ya decíamos en Silicon Valley, pero en muchos otros países, ya existe también lo que los estadounidenses llaman know-how, ¿no? Una experiencia acumulada, un conocimiento sobre cómo levantar un negocio que se va difundiendo y se va compartiendo. Y yo creo que por ahí va un poco Latitud, ¿no? Es cómo le hacemos para que los mexicanos, los colombianos, los guatemaltecos, los peruanos, también podamos irnos empapando de ese conocimiento y nos sea un poquito más fácil levantar un negocio digital, ¿no? No, sin duda. Y Diego, lo que estamos haciendo es que estamos construyendo la comunidad primero para emprendedores y emprendedoras que están formando la próxima generación de startups en América Latina. Y ponemos en un mismo lugar a esos emprendedores y emprendedores que están en etapas tempranas y facilitamos acceso a recursos que pueden potenciar sus proyectos como levantamiento de capital, desarrollo de producto, ventas, marketing. Entonces, creemos que se aprende mucho en conjunto con otros emprendedores, entonces por eso organizamos esa comunidad virtual que existe en Latitud. A ver, entonces cuéntanos si quieres de una vez que ya nos estás explicando un poco qué es Latitud, pero quiero decir cómo participa la gente, qué tipo de proceso existe para poder ingresar a esta comunidad, cuánto tiempo llevan haciéndolo, todos los detalles alrededor de Latitud. Mira, hace unos meses empezamos eso y fue durante la pandemia como empecé a recibir un montón de llamadas de emprendedores que estaban en sus negocios en la fase temprana y básicamente como me di cuenta que estaba dando consejos a esos emprendedores y me repetía muchas cosas, como que eran las mismas preguntas y desafíos, entonces decidimos organizar una forma así virtual, porque obviamente no había forma de hacerlo de otra manera. Y básicamente, entonces, para los que estén escuchando y están en tienen una idea tal vez o están en este momento emprendiendo, pueden entrar a latitud.com y allá hay una forma de aplicar. El proceso de selección es bastante riguroso y bastante exigente, entonces queremos tener esa comunidad de alto nivel de personas que de pronto tienen cierta experiencia, sea trabajando en alguna empresa de tech o un poco de experiencia de software development y tienen grandes ideas que quieren atacar grandes mercados. Entonces eso es resumiendo la forma que funciona. Cuéntanos, digamos, todo es virtual, son cursos, son videollamadas, son talleres virtuales. Cuéntanos un poco la metodología, digamos, de Latitud. Combinamos varios frentes. Primero, las que entran en Latitud vienen con un talento excepcional en algo, entonces están ya dispuestos a compartir su conocimiento con otros. Eso es algo fundamental y yo creo que las mejores comunidades están hechas por personas echadas para adelante, como dice en Colombia, que quieren compartir sus conocimientos y experiencias con los demás. Segundo punto, tenemos mentores a talla global, digamos, personas que ya han construido empresas millonarias, muy grandes, que están compartiendo también sus lecciones y sus experiencias, aprendizajes. Eso es una parte fundamental. Y también nuestro equipo que está formado por gente como Gia Godhilf, que ella fue el
el líder de crecimiento y marketing de Duolingo, una de las mayores empresas de tecnología del mundo en idiomas. Ellos es donde tú vas a aprender cómo hablar inglés en Duolingo. Y allá, entonces, el equipo de nosotros es muy fuerte y queremos que sea pues nuestro conocimiento compartiendo con todo el mundo que quiere atacar esos problemas. A ver, para la gente que no le haya quedado claro y que nos esté escuchando y que tiene una idea de negocio, Latitud les ofrece todo un programa integral con contactos, con entrenamiento, con mentorías para sacar adelante su idea de negocio o bien crecer su negocio si es que ya lo tienen y pues tratar de hacerlo un negocio con un potencial regional. ¿Tú dirías eso, Brian? Está dividido entre los dos. Tenemos personas que vienen bastante cualificados, que tienen cierto conocimiento y solamente una idea que quieren ejecutar. Entonces, eso es por un lado como un grupo de personas que participan en el programa, y los demás que vienen ya tal vez con un equipo pequeño que están ejecutando su idea, tal vez tienen un poco de tracción con clientes, un poco de crecimiento. Entonces, esos son los dos lados o perfiles que entran en el programa de Latitud. Y por ser regional, o mejor dicho, por ser virtual, por ser remoto, es entonces regional y tienen personas de toda América Latina y empresas de toda la región, ¿correcto? Eso sí, cubrimos último grupo que tuvimos el año pasado, en noviembre y diciembre, había personas de 13 países de América Latina, entonces desde el norte de México, como de Monterrey y hasta el sur de Argentina. Entonces había una mezcla bastante grande, mayoría o bastante personas de Brasil, y México y Colombia eran los principales participantes. Cuéntanos, si se puede, compartirnos los nombres de algunas de esas empresas o al menos sus sectores, la industria que están tratando de transformar, y digamos, ¿cuáles eran sus principales retos o dolores que tenían y cómo los ayudó Latitud? Mira, todos los sectores, los negocios representan todo. Hay fintechs, lo que llamamos fintechs, que tratan de entrar en el sector financiero y prestar diferentes servicios. Un fintech súper conocido sería Nubank, que entró en México hace poco. Es un banco, básicamente un nuevo tipo de banco que es digital. Entonces, vamos a ver todos los tipos de negocios. Había otras empresas en el sector inmobiliario, por ejemplo. Una empresa, por ejemplo, que yo fui inversionista en la fase temprana, se llama La House, que acaba de levantar $35 millones. Wow. De hecho, esa semana. Entonces, yo participé en el principio de esa jornada de esa empresa. Entonces, no hacían parte de Latitud, pero me sembró la idea de Latitud porque era un ejemplo de una empresa que yo ayudé en la fase temprana. Entonces, pensé, ¿cómo puedo escalar ese apoyo para esas empresas, acelerar las empresas de cierta manera y ayudarles a crecer, accesar capital, accesar talentos? Entonces, de hecho, y en la último grupo de personas, había personas que ya segunda vuelta ya había vendido su empresa y entraron para formar la segunda empresa. Un fundador que vendió su empresa en $1,000 millones en Brasil, una empresa que se llama 99. Entonces él entró en Latitud para pensar en la próxima cosa y hacer contactos y compartir ideas y aprender juntos con otros emprendedores. Entonces hay un poco de todo en el grupo y tenemos grandes mentores también de líderes de México. Por ejemplo, el fundador de Confío, que es uno de los mayores empresas tecnológicos de México. Ellos tienen inversionistas muy grandes y levantaron $250 millones. El fundador de esta empresa también fue un mentor y lideró una sesión sobre su experiencia compartiendo con los demás en Latitud. Entonces, realmente es muy enriquecedor, un medio donde se comparte juntos y se aprende juntos.
Digo, a lo mejor puede ser obvio, pero creo que vale la pena compartirlo con la audiencia, que los retos a los que se enfrentan las personas emprendedoras en América Latina pueden ser muy distintos a los retos que normalmente tiene un emprendedor en los Estados Unidos. Es decir, sí, claro, cualquier persona que empieza un negocio va a necesitar dinero y un buen proyecto y un buen equipo para hacerlo, pero luego en América Latina te enfrentas en cuestiones muy distintas, como pueden ser leyes, gobiernos con ciertos niveles de corrupción o lo que llamamos burocracia, la tramitología. Puedes encontrar cuestiones inclusive de inseguridad que pueden hacer que un negocio sea más difícil de levantar en un cierto lugar que en otro. El tema, por ejemplo, de la penetración de la banca digital, ¿no? Hay mucha gente que no está bancarizada en América Latina. Entonces, ahí está, creo que la razón de lo rico y lo importante que es que los mismos emprendedores latinoamericanos se ayuden con este conocimiento sobre la región, ¿no, Brian? Total, y sí, es un conocimiento súper local. Obviamente las cosas funcionan en México de cierta forma y tú vas en los Estados Unidos y no va a tener ese como percepción o entendimiento de cómo funcionan las cosas. Entonces, los emprendedores mexicanos son los mejores para resolver los problemas en México, las cosas que mencionaste, burocracia, mencionaste que no tiene acceso a una cuenta bancaria. Para mí, esos son exactamente los retos que existen y las oportunidades que existen para los emprendedores sí resolver esos problemas y tratar de dar acceso a ese sistema financiero para esa cantidad de personas que no tienen acceso. Entonces, eso sería algo que resolvería esa comunidad. Claro. Oye, pues tú eres entonces ahora un inversionista, tú te dedicas a escuchar proyectos, a ver productos y servicios y tratar de ayudarles a crecer, pues de una manera, hay muchas maneras de ayudarles a crecer, pero una de ellas es pues justo soltándoles dinero, como decimos aquí en México, soltándoles la lana. Con toda honestidad, Brian, ¿qué tanto en América Latina o en particular en México existen suficientes inversionistas sin miedo a invertir, sin miedo a escuchar y a arriesgarse? Porque hay que decírselo a la gente, cuando tú inviertes en una startup, pues tienes el riesgo de que la startup sea un fracaso y pierdas todo tu dinero. ¿Qué tanto ha evolucionado y se ha ido perdiendo ese miedo de los inversionistas en la región? Está mucho mejor hoy en México en comparación con hace 5 o 10 años. Y eso es gracias al éxito de varios emprendedores y eso genera confianza para más inversionistas. Cuando una empresa como Corner Shop o Confío que mencioné tienen cierto grado de éxito y los inversionistas ganan dinero, eso también da un poco más confianza, ¿no? Como tal vez esa cosa funciona. Y entonces yo creo que todavía hace falta y para mí lo que hace falta es el dinero en la fase bien temprana, porque es donde hay más riesgo. Y los inversionistas mexicanos, como que la gente que tiene mucho dinero, prefiere como estar en cosas como inmobiliario o cosas que tienen tal vez menos riesgo y que genera una renta como mensual. Pero la inversión en un startup es de alto riesgo, es de un plazo mucho más largo porque tal vez demora 5 o 10 años para que se pague de vuelta en un evento o saliendo a abrir capital en la bolsa. Entonces eso hace que es un poco más complicado, pero de todas maneras está cambiando, el ecosistema está más fuerte, hay más inversionistas, hay varios inversionistas buenos mexicanos que están invirtiendo en startups. Entonces ese ecosistema está en su infancia, pero está creciendo bastante. Oye, bueno, ya hablamos de los retos que enfrentan las personas emprendedoras en América Latina, pero si tú tuvieras que decir cuáles son esas 3 características que hacen a las personas emprendedoras de la región más especiales que las de otros países, que hacen a los emprendedores latinoamericanos, pues sí, más especiales, que debemos tener mucho orgullo sobre ellos, ¿cuáles serían esas características? Mira, yo veo los mexicanos extremadamente recursivos y saben encontrar las oportunidades. Entonces, eso es algo como, yo creo que cuando hay cosas que tal vez son más difíciles, si es más difícil sacar adelante un negocio en México, eso genera y crea como, es como la presión del, ¿cómo se dice en español? Como coal
que hace el diamante, como Sí, no sé. el carbón que se vuelve un diamante, ¿no? Un Exactamente, diamante en el bruto. carbón que se vuelve diamante. Eso es como como invento aquí en mi comparación. Pero entonces realmente hay talentos increíbles que existen. Yo creo que bastante perseverancia, como los emprendedores que están atacando los grandes problemas. Y pues, de hecho, yo creo que como está bien en el principio de su desarrollo, pues todavía como el ecosistema es menor, es más pequeño que otros países como Estados Unidos, pero de todas maneras como está empezando a ser mucho más caliente y de hecho hay menos competencia, entonces eso también es atractivo porque si vas a Estados Unidos hay 10 emprendedores que están persiguiendo la misma idea y dinero atrás de eso, entonces imagínate el desafío que existe en eso. Oye, Brian, pues se nos está terminando el tiempo, pero por favor, la gente que nos está escuchando, las personas emprendedoras que tienen ideas y proyectos y quisieran y les urge sentarse contigo y con todas las personas detrás de Latitud, ¿cómo pueden entrar en contacto con ustedes? ¿A dónde se dirigen? ¿Cuál es un correo electrónico, una página de internet de Latitud? Sí, me pueden seguir en Twitter, es probablemente la mejor forma o también LinkedIn, y entonces para contacto, y pueden entrar a latitud.com y leer un poco más de lo que estamos haciendo, y pues nada, eso estamos aquí para fomentar más el ecosistema, creemos mucho en el país, en la región, y pensamos que estamos en el primer minuto del juego, y todavía hay mucho por hacer. No, buenísimo, completamente de acuerdo, querido Brian. Muchas gracias por habernos acompañado, Brian Wickworth, quien es cofundador de Latitud en esto que fue QWERTY, el programa de tecnología de Reactor. Gracias, Brian. Bueno, el gusto es mío. Gracias.